Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión haremos un breve pero sustancial recorrido a través de una de las grandes ramas del séptimo arte, la animación. Se podría decir que esta nació inclusive antes del quehacer fílmico y es una opción destacada para cineastas que no encuentran en la acción real la manera de expresar sus ideas. Sin más preámbulos, comencemos. La historia del cine se hermana con la de la animación. Una apoya a la otra y viceversa, y se podría decir que ambas nacen años antes de la llegada del cinematógrafo. Juguetes e inventos científicos propiciaron el surgimiento de ambas disciplinas. Dada su estrecha relación, iremos hacia atrás y hacia adelante comparando y complementando los aportes de ambas artes. Antes de hurgar en la trayectoria del cine animado, vale la pena mencionar algunas de las técnicas más recurrentes dentro de la animación, ya que se ramifica en múltiples especialidades que propician diferentes resultados. Dentro de sus divisiones se encuentra el cut-out, también conocida como animación de recortes, la animación por transparencia que consiste en dibujar en papel o acetatos, la técnica de rotoscopio, también bautizada como el método Fleischer, que consiste básicamente en sustituir filmación real por dibujos realizados sobre cada fotograma, el stop motion o animación de objetos, el claymation o la animación con materiales como la arcilla o la plastilina, y la pixilación o time-lapse, que es una variante dentro del stop motion pero en la cual se sustituyen los objetos por seres humanos. Estas son algunas de las subdivisiones del vasto universo de la animación, cuyo surgimiento podría situarse dentro del llamado cine científico. Las exploraciones y los avances en la ciencia dieron origen, entre otras, a teorías como la de la persistencia retiniana, según la cual una pequeña deformación del globo ocular permitía retener imágenes que a la postre contribuirían a nuestra percepción del movimiento. Juguetes como el traumátropo y divertimentos como la linterna mágica permitían generar simulaciones que fueron utilizadas por Joseph Plateau para comprobar la hipótesis de la persistencia, quien en su afán por comprobar la idea creó un dispositivo que funcionaba a 16 cuadros por segundo, al que bautizó como fenaquistiscopio. Este consistía en un disco que se miraba a través de un pequeño visor y que al girarlo a una velocidad determinada generaba la sensación de movimiento. Resulta curioso mencionar que el dispositivo giratorio estaba construido por dibujos. No solo ya se apreciaban las bases del séptimo arte, sino que ésta nacía de la mano con la animación. A partir de aquí se mostrarían una serie de símiles con respecto al quehacer cinematográfico, que atraviesa todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ya en 1902, Georges Méliès mezclaría acción real con pixilación para dar origen al célebre plano del cohete impactando la luna. La fotografía se trucaría y el joven director y mago no solo inauguraba una nueva técnica, también otorgaba un nuevo género, la ciencia ficción. El desarrollo de la joven arte propició el nacimiento de productoras y distribuidoras como Gaumont, cuyas inquietudes conducirían a Fantasmagorie de 1908. Francia, una vez más, se posicionaba a la vanguardia con este cine minuto que inauguraba oficialmente la animación. Los estadounidenses se han adjudicado la responsabilidad del primer filme animado con Gertie el dinosaurio de 1914, además con un halo de romanticismo al afirmar que no solo utilizaron al más viejo de los animales, sino que es la más vieja de las caricaturas. Lo cierto es que si tuviéramos que atribuir esa paternidad, habría que otorgársela, sin más, a los avances tecnológicos en su conjunto. La historia de la animación demostrará que es gracias a esos avances que podemos disfrutar de grandes propuestas. Surgía una industria titánica en California y el sector animado requería a un titán que tomara las riendas. Otto Messner estuvo cerca con Félix el Gato, pero fue hasta 1928 cuando un joven quien venía de múltiples fracasos elevó su estrella al firmamento. Con guión de su autoría y bajo su dirección, creó Plane Crazy, en donde incluyó a uno de los personajes más icónicos de la historia, Mickey Mouse, quien repitió en Steamboat Willie, que ya contaba con sonido. Hasta ese momento la historia era monocromática y fue el mismo Walt quien introdujo el color en árboles y flores, que utilizaría el Technicolor y que además estaría orquestada por la maravillosa música de Franz Schubert. Y mientras el estreno ocurría, una duda saltaba: ¿podía mezclarse la animación con la realidad? ¿Sería un titán del stop motion, Willis O'Brien, quien resolvería la incógnita un año después? Un armazón metálico forrado de esponja y piel de conejo sería el esqueleto y alma de King Kong.
lanzada en 1933. A partir de ahí, y en apariencia, todo sería posible. No obstante, una prolongada pausa congeló el rápido ascenso técnico debido a la cruenta Segunda Guerra Mundial. Ya Lenin, el líder ruso, había advertido sobre las posibilidades del cine de propaganda en las masas. El socialismo ruso se expandió como un virus y para él era más fácil educar al pueblo a base de celuloide que con base en páginas y páginas de discurso. Este principio, paradójicamente, fue adoptado no solo por el nazismo alemán, también penetró el capitalismo yanqui, que a través de sus personajes animados adoctrinó a soldados y jóvenes por igual. Fue el Pato Donald el emisario encargado de propagar la idea de las barras y las estrellas en ejercicios como The Führer's Face de 1942. Los dibujos se politizaban a la vez que se hacía mofa del llamado Gran Dictador. La herramienta se usaba con fines dogmáticos y los Looney Tunes se convertirían en servidores de una causa que, para bien o para mal, extinguió la vida de miles de personas. Después de la pausa y lenta recuperación de la industria, llegarían las superordenadores. Un joven George Lucas fundaba en 1979 Pixar para investigar en el campo de la animación por computadora. Dos ejemplos quedarían de sus inagotables esfuerzos: Tron de 1982 y Young Sherlock Holmes, que incluía al primer personaje creado enteramente en digital. Se podría decir que este filme sería la génesis de varios debates recientes que surgieron de sólidas interpretaciones de personajes digitales a cargo del infalible Andy Serkis, responsable, entre otros, de Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos y de César, el comandante chimpancé de la aplaudida trilogía del Planeta de los Simios. La Guerra Fría y la contribución del genio de Lucas potenciaron las posibilidades de una narrativa incipiente. Los blockbusters hacían uso de esta tecnología, cuyo primer punto climático fue Terminator 2, que marcó una nueva época en la manera de hacer cine. Fundó el motion capture y catapultó a James Cameron como el cineasta más taquillero de la historia. El segundo clímax digital se dio en 1995. Los juguetes cobraban vida. Un joven John Lasseter se unía a otro revolucionario, Steve Jobs, y de la brillantez de ambos comienza el dominio de Pixar al frente del cine infantil. Nace Toy Story. De ahí proviene la corriente que ha impulsado la creación de los estudios como DreamWorks o Illumination Entertainment, que son quienes dominan el mercado. Pero la animación por computadora no es afortunadamente la única de las vertientes, y a pesar de tener entre sus filas a verdaderos maestros de la técnica como Andrew Stanton, Lee Unkrich y el mítico Brad Bird, hay genios que han abordado a la animación con otra mirada y que se han consolidado en el uso de dicha disciplina. Antes de introducirnos en la mente de los maestros, habría que hacer una mención especial a directores que han recurrido a la animación como medio de expresión, aunque no sea su herramienta principal. Sobran los ejemplos, pero se destacan casos como el de Wes Anderson con Isle of Dogs y Fantastic Mr. Fox, o el de Gore Verbinski, quien homenajeó el enorme universo del western con la genial Rango. Y finalmente está Charlie Kaufman, cuyos dilemas existencialistas terminaron en su gran filme Anomalisa. Es una injusticia dejar fuera a los grandes maestros del cine animado, entre los que valdría la pena mencionar a Martin Rosen, con el díptico que conforman Plague of Dogs y Watership Down, a Henry Selick, cofundador del estudio Laika y responsable de obras del calibre de Coraline o The Nightmare Before Christmas, o a grandes estudios como Ghibli, que fue la oposición natural a Disney, gracias a la brillantez de sus fundadores, Hayao Miyazaki, en quien ahondaremos en futuras entregas, y de Isao Takahata, quien elaboró una dura crítica a la guerra con la cruel pero compasiva La tumba de las luciérnagas. Pero son tres casos los que ejemplifican el poder que reside en la animación. Satoshi Kon, Jan Spackmayer y Sylvain Chomet la han catapultado a niveles inusitados. De varios países, diferentes trincheras e ideologías han explorado diversas temáticas. En el caso de Kon y Chomet, tan solo en 3 filmes. Y Spackmayer ha creado decenas de cortometrajes y unos cuantos largometrajes en donde han dado cuenta de su maestría en el trabajo con la arcilla. De Satoshi habría que extraer su cercanía con el anime y la exploración profunda de temáticas como el mundo onírico y la fragmentación de la personalidad. Además, ha heredado interesantes aproximaciones al montaje cinematográfico, ya que adaptó el storyboard vertical, típico del universo del manga,
Gracias a su percepción del storyboard, no en una secuencialidad horizontal, sino vertical, potenció la narrativa cinematográfica, uniendo un plano con el otro con soluciones bastante creativas. La secuencia introductoria de Paprika es un claro ejemplo de este cambio sustancial durante la preproducción. Se podría decir que Cohn reestructuró el discurso audiovisual, sin siquiera tocar un pequeño fotograma. Del francés Sylvain Chomet queda su inquietud de trasladar pinturas en movimiento a la pantalla con otra particularidad. Para el parisino, la esencia del cine reside en narrar a través de la imagen, prescindiendo del diálogo. Su paleta de colores tiende hacia tonalidades frías y sus personajes siempre tienen un rasgo físico exagerado que los caracteriza de los demás. En su obra se sustituye la palabra por el gruñido. En filmes como El ilusionista o Las trillizas de Belleville, se puede prescindir de los diálogos y la historia mantiene su potencia y frescura. El Galo homenajea la historia de su cine con personajes inspirados en grandes cineastas como Jacques Tati. Una vez más, el séptimo arte y la animación unidos para estructurar narrativas interesantes. De la obra de Spankmajer destaca El artífice. Objetos de arcilla se mueven violentamente en la pantalla. Los seres humanos entran a su mundo y múltiples técnicas se desbordan en sus cortometrajes. De la pixilación al claymation, pasando por la acción real. El checo no tiene límites. A pesar del dominio que posee de varios materiales, es el uso del sonido el que deslumbra por tener la particularidad de modificar el material de origen a través de la amplificación de los folies. En el cine de Jan, el rechinar de la madera, el chasquido de los besos y el hablar de los personajes es exagerado con el propósito de sumergirnos a un universo de pesadilla, gracias a la irrealidad de su propuesta fársica. En cualquiera de sus obras hay una clase maestra del uso del recurso acústico. En la filmografía de Spankmajer, la animación le presta a la realidad e interviene en ella. La animación es sin duda una de las grandes artesanías dentro del quehacer cinematográfico y jamás ha dejado de acompañar a aquello que conocemos como acción real. ¿Cuáles son sus películas animadas favoritas? ¿Quién es su director de animación favorito? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.